El verano había llegado con una fuerza inusual, llenando las calles de un calor denso que se pegaba a la piel como un velo invisible. En aquel barrio tranquilo, donde las tardes parecían eternas y los relojes se movían con desgana, Alejandro se había acostumbrado a pasar sus ratos libres en la terraza de su casa. Allí, tumbado en una tumbona sencilla, con los ojos entrecerrados y el murmullo lejano de los pájaros como única compañía, encontraba un respiro en medio de la rutina. El sol, abrasador pero reconfortante, se deslizaba por su piel bronceada, haciéndole sentir vivo, enraizado en ese instante de calma. Vivía solo desde hacía un par de años, y en ese tiempo su vecino Marcos se había convertido en una presencia constante, casi inevitable. No era una amistad en el sentido clásico, pero compartían saludos, charlas rápidas al coincidir en la entrada y alguna que otra cerveza improvisada en el jardín. Marcos tenía algo que siempre llamaba la atención de Alejandro, una serenidad mezclada con esa chispa que se intuía detrás de su sonrisa. Había algo magnético en él, una energía que resultaba imposible de ignorar, aunque nunca hubiera pasado de simples conversaciones cotidianas. Aquella tarde, Alejandro estaba recostado en su tumbona, con el torso descubierto y la respiración acompasada por el calor. El sudor brillaba en su piel como diminutas gotas de cristal. Cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación del sol extendiéndose por todo su cuerpo, cuando de pronto escuchó el sonido de la puerta del jardín abriéndose. No se sobresaltó, pues ya reconocía esos pasos firmes y seguros. Era Marcos. ¿Otra vez tomando el sol a estas horas?, preguntó con tono desenfadado, dejando entrever una risa suave. Alejandro abrió los ojos y lo vio acercarse. Llevaba una camiseta ligera y el cabello ligeramente revuelto, como si acabara de salir de la ducha. El contraste entre la frescura de su aspecto y el calor sofocante del aire hizo que Alejandro sintiera un cosquilleo inexplicable en el pecho. «Me ayuda a desconectar», respondió con una sonrisa, «aunque a veces siento que me derrito». Marcos se apoyó en la barandilla, observándolo con atención. Sus ojos se demoraron más de lo necesario en la piel dorada de Alejandro, y ese detalle no pasó desapercibido. Alejandro lo notó de inmediato. El peso de esa mirada lo recorrió como un roce invisible, provocando un ligero estremecimiento. Intentó mantener la calma, pero el corazón le latía más rápido de lo habitual. «Pues parece que disfrutas del calor», dijo Marcos finalmente, avanzando un paso hacia la tumbona. La cercanía hizo que el aire se volviera más denso, cargado de una tensión casi imperceptible, pero muy real. Alejandro se incorporó un poco, apoyando los codos en la tumbona. Estaba a punto de hacer un comentario banal, pero las palabras se quedaron atrapadas cuando percibió lo cerca que estaba Marcos. Podía oler su fragancia, fresca y masculina, mezclándose con el aroma del verano y la piel caliente por el sol. Fue como si una corriente eléctrica se encendiera en el aire, recorriéndolo de pies a cabeza. El silencio se alargó. Marcos desvió la mirada hacia el cielo, pero sus labios esbozaban una sonrisa contenida, como si guardara un secreto. Alejandro, sin proponérselo, lo observaba con una intensidad que apenas podía disimular. Había algo en la forma en que la luz acariciaba su perfil, en cómo su respiración parecía acompasarse con la suya, que lo mantenía en un estado de expectación inquietante. Un roce accidental cambió todo. Cuando Marcos se inclinó para tomar una silla cercana, su brazo rozó el de Alejandro. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero la piel de Alejandro reaccionó al instante. Un escalofrío le recorrió la espalda, y el calor del sol se mezcló con un fuego distinto, más profundo, más íntimo. Marcos se dio cuenta. Su mirada se cruzó con la de Alejandro y permaneció allí, sostenida unos segundos más de lo necesario. No hicieron falta palabras. En ese cruce estaba toda la tensión, la confesión muda de un deseo contenido.
Alejandro tragó saliva, intentando controlar el temblor en sus manos. Y fue en ese instante cuando supo que aquel verano no sería como los demás, porque Marcos, con un simple gesto, había abierto una puerta que ninguno de los dos se atrevería a cerrar con facilidad. El silencio entre ellos parecía expandirse, como si todo alrededor se hubiera detenido para dar paso únicamente a esa corriente invisible que los unía. Alejandro se acomodó en la tumbona, pero su cuerpo estaba rígido, atento a cada movimiento de Marcos. Era extraño. Lo conocía desde hacía tiempo. Habían compartido charlas y bromas sin mayor trascendencia. Y sin embargo, en ese instante, todo parecía distinto, cargado de un significado que nunca antes se habían permitido reconocer. Marcos se sentó en la silla que había arrastrado junto a la tumbona, lo bastante cerca para que sus rodillas casi se rozaran. El sol iluminaba la piel descubierta de Alejandro, y Marcos, sin disimulo, dejó que su mirada se detuviera en aquel reflejo dorado. Alejandro lo sintió como si fuera un roce real, como si esa mirada se deslizara sobre él con la misma intensidad que un contacto físico. Un calor distinto, ajeno al verano, le recorrió el pecho, acelerando su respiración. «Deberías tener cuidado, te vas a quemar», comentó Marcos en voz baja, casi un murmullo, mientras extendía la mano hacia el brazo de Alejandro, como si quisiera comprobarlo. El roce fue leve, apenas un contacto con la yema de sus dedos, pero bastó para que Alejandro sintiera la piel erizarse. La electricidad de aquel gesto se propagó como una chispa, y el cuerpo entero respondió con un estremecimiento involuntario. «Estoy bien», susurró Alejandro, pero la voz le salió más ronca de lo que esperaba. Marcos retiró lentamente la mano, aunque sus ojos no se apartaron de él. Había en su mirada una mezcla de curiosidad y deseo contenido, como si cada gesto de Alejandro lo atrajera sin remedio. La tensión se volvió palpable, como un hilo invisible que los mantenía unidos. El aire, espeso por el calor del verano, parecía llenarse de algo más. Alejandro tragó saliva, intentando ordenar sus pensamientos, pero lo único que sentía era esa necesidad creciente de acortar la distancia. Se encontró a sí mismo observando cada detalle de Marcos: el brillo en su cabello húmedo, la curva de sus labios, la forma en que respiraba con calma, como si supiera que lo tenía atrapado en esa expectación. «¿Te incomoda que esté aquí?», preguntó Marcos de pronto, aunque en su voz había más ternura que duda. Alejandro negó con la cabeza. «Al contrario», admitió, dejando escapar una sonrisa tímida que delató más de lo que hubiera querido. El ambiente se volvió más íntimo, casi secreto. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a inclinarse, bañándolos con una luz dorada que parecía envolverlos en un mismo resplandor. Marcos se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre sus rodillas. Estaba tan cerca que Alejandro podía distinguir el ritmo de su respiración, el leve aroma fresco de su piel, y esa proximidad lo desarmaba. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Solo se miraban, sosteniendo una mirada que se prolongaba más allá de lo razonable. Alejandro sintió que el mundo se reducía a ese instante. El calor del sol sobre su piel, la sombra de Marcos proyectándose sobre él, y esa tensión que vibraba como un secreto imposible de contener. Marcos alargó la mano de nuevo, esta vez con más seguridad, y rozó con el dorso los dedos de Alejandro, que descansaban sobre la tumbona. Fue un gesto breve, casi accidental, pero suficiente para que la sangre le hirviera en las venas. Alejandro no retiró la mano. La dejó allí, temblando bajo aquel contacto, como una confesión muda. Y aunque ninguno de los dos pronunció palabra, ambos comprendieron que algo estaba cambiando, que aquella frontera invisible que habían respetado durante años empezaba a difuminarse, y que era cuestión de tiempo que uno de los dos diera el paso que los arrastraría irremediablemente hacia lo desconocido. La tarde avanzaba despacio, con ese ritmo lento que tienen los días de verano,
cuando el calor lo envuelve todo. Alejandro seguía tumbado, aunque ya no encontraba reposo. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, consciente de la cercanía de Marcos, de la manera en que sus miradas se cruzaban y se quedaban suspendidas en el aire. El sol se deslizaba sobre su piel como un manto ardiente, pero el verdadero fuego ardía en el pecho, allí donde los latidos golpeaban con una fuerza descontrolada. Marcos, sentado a su lado, se inclinó un poco hacia atrás, dejando que el respaldo de la silla crujiera suavemente bajo su peso. Pero no apartó la mirada. Era como si lo estudiara, como si quisiera memorizar cada línea de su rostro, cada gesto, cada respiración entrecortada. Alejandro intentaba mostrarse tranquilo, pero sabía que esa quietud era una máscara. Por dentro, todo en él temblaba, una mezcla de deseo y miedo difícil de contener. El silencio era denso, vibrante, y fue interrumpido solo por el canto lejano de un pájaro. Entonces, sin pensarlo demasiado, Marcos volvió a extender la mano, esta vez con más decisión, y dejó que sus dedos rozaran la muñeca de Alejandro. Un contacto sencillo, apenas un roce ligero, pero que bastó para encender una oleada de sensaciones. Alejandro sintió cómo su piel se erizaba, cómo un calor repentino se expandía desde ese punto de contacto hasta recorrerle el brazo y el pecho. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez ninguno apartó la mirada. La respiración de Alejandro se aceleró, y notó cómo la de Marcos también se volvía más profunda, más agitada, como si compartieran un mismo pulso. Era un lenguaje silencioso, una confesión sin palabras que ambos entendían demasiado bien. «Marcos», dijo Alejandro, con un hilo de voz que apenas se sostenía. «No digas nada», susurró él, y el tono suave, casi suplicante, hizo que Alejandro sintiera un estremecimiento recorrerle la espalda. El tiempo se detuvo cuando Marcos inclinó el cuerpo hacia él, reduciendo la distancia a apenas unos centímetros. Alejandro podía sentir su aliento mezclarse con el suyo, cálido, vibrante, cargado de una tensión insoportable. El roce de sus rodillas al acercarse le arrancó un temblor involuntario, como si todo su cuerpo respondiera de forma inevitable a aquella cercanía. El sol, que hasta hacía poco era protagonista, quedó relegado a un segundo plano. Ahora lo único que importaba era esa inercia magnética que los atraía, esa necesidad silenciosa de acortar la distancia. Alejandro cerró los ojos un instante y en la oscuridad pudo sentirlo todo con más intensidad. El aroma de su piel, la electricidad del roce, la vibración contenida en el aire. Entonces, sin pensarlo más, Alejandro entrelazó sus dedos con los de Marcos, atrapando por fin aquella mano que lo había buscado tantas veces con timidez. Fue un gesto sencillo, pero en él estaba la confesión que ninguno se había atrevido a pronunciar. Marcos sonrió apenas, con un brillo en los ojos que lo decía todo, y apretó suavemente su mano en respuesta. La tensión se volvió insoportable. Alejandro sabía que estaban a un paso de cruzar un límite del que ya no habría regreso. Y aunque el miedo le latía en la garganta, el deseo era más fuerte, creciendo como una llama que no podía sofocar. Y así, bajo el sol que empezaba a ocultarse y teñía el cielo de un tono dorado, comprendieron que lo inevitable estaba a punto de suceder, que aquella atracción que habían negado durante tanto tiempo había encontrado su momento, y ya nada podría detenerla. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un resplandor anaranjado que parecía envolverlo todo en un halo de intimidad. Alejandro, todavía tumbado en la hamaca, sentía la mano de Marcos enlazada con la suya, como una declaración silenciosa. Ese gesto, sencillo y poderoso a la vez, lo mantenía en un estado de expectación insoportable. Cada latido parecía resonar con más fuerza, como si el corazón quisiera escaparse de su pecho. Marcos, sentado a su lado, no apartaba los ojos de él. Había en su mirada una intensidad nueva, distinta de todas las veces que lo había visto antes.
Ya no era el vecino con el que compartía bromas ligeras o conversaciones triviales. Era un hombre que lo observaba con un deseo contenido, con un brillo en los ojos que encendía algo profundo en su interior. Alejandro tragó saliva. El calor que sentía en la piel ya no provenía del sol, sino de la cercanía de Marcos, de esa presencia que lo envolvía con una energía vibrante. El roce de sus dedos entrelazados se convirtió en un pulso compartido, en un lenguaje secreto que ambos comprendían. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando a su alrededor únicamente ese instante cargado de tensión y promesas. Marcos se inclinó despacio, acercando su rostro al suyo. Alejandro pudo sentir su respiración cálida rozarle la mejilla, el cosquilleo en la piel que se erizaba bajo aquella proximidad. Cerró los ojos un instante, dejándose llevar por la marea de sensaciones, consciente de que estaban bordeando un límite que llevaba demasiado tiempo esperándolos. «No sabes cuánto tiempo he deseado esto», murmuró Marcos, su voz apenas un suspiro. Alejandro abrió los ojos y se encontró con los suyos, brillantes, cargados de una vulnerabilidad inesperada. Sintió como una corriente eléctrica le recorría el cuerpo, desde la nuca hasta los pies, y en ese instante supo que ya no había marcha atrás. Sus labios se rozaron, primero con timidez, como si ambos quisieran probar la sensación antes de rendirse por completo, y luego con más decisión, dejándose arrastrar por el fuego que los consumía desde dentro. El beso fue suave al inicio, apenas un roce, pero pronto se convirtió en un encuentro intenso, prolongado, lleno de una pasión contenida durante años. Alejandro sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo, cómo cada fibra respondía al contacto, cómo la piel se erizaba con cada movimiento. El mundo se desdibujó. No había sol, ni viento, ni sonidos alrededor, solo la certeza de que ese instante lo cambiaba todo. Cuando se separaron, lo hicieron apenas unos centímetros, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando en un mismo compás. Marcos apoyó la frente contra la de Alejandro, cerrando los ojos como si necesitara prolongar esa cercanía. «Ahora ya no podemos fingir», susurró, con un temblor en la voz que lo delataba. Alejandro sonrió, aún con los labios ardiendo por el beso. «No quiero fingir más». Y allí, bajo el cielo que se teñía de tonos rosados y dorados, comprendieron que aquel momento era irreversible, que la frontera que habían cuidado durante tanto tiempo había desaparecido con un simple beso, y que lo que había nacido entre ellos no podía volver a ocultarse. Lo que empezó como una tarde cualquiera de verano se había transformado en el inicio de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que los había encontrado inevitablemente, y ambos, temblando todavía por la intensidad de lo vivido, sabían que su historia apenas comenzaba. La noche terminó de caer, envolviendo la terraza en una penumbra suave, iluminada solo por la luz tenue de las farolas lejanas. El aire seguía impregnado del calor del verano, pero en el pecho de Alejandro ardía un fuego distinto, uno que nada tenía que ver con la estación. Sus labios aún temblaban por el beso, y la mano de Marcos seguía entrelazada con la suya, como si ninguno quisiera soltar ese lazo recién descubierto. El silencio que los rodeaba era tan profundo que podían escuchar el latido de su propia respiración compartida. Alejandro lo miró, y por primera vez vio en su vecino no solo a un amigo cercano, sino a alguien que había guardado, como él, un deseo oculto, silencioso, que ahora por fin encontraba salida. «No imaginaba que llegaría este momento», confesó Alejandro, con voz baja, casi temerosa. Marcos acarició suavemente el dorso de su mano, con un gesto lento, cargado de ternura. «Yo lo imaginaba todos los días, aunque nunca me atreví a creérmelo». Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera a Alejandro. Sentía cómo la emoción se acumulaba en su garganta, cómo la certeza de estar viviendo algo único lo desarmaba por completo.
Se inclinó hacia Marcos y lo besó de nuevo, esta vez sin titubeos, dejándose llevar por la pasión contenida durante tanto tiempo. El beso fue profundo, intenso, pero también lleno de un afecto que iba más allá del deseo. Ambos se separaron lentamente, apoyando las frentes una contra la otra, respirando el mismo aire, compartiendo ese instante como un secreto sagrado. El calor de sus cuerpos mezclados con la brisa nocturna creaba un contraste embriagador, como si todo a su alrededor se hubiera vuelto irreal, un escenario reservado solo para ellos dos. Marcos rompió el silencio con un susurro que se clavó en la memoria de Alejandro. Lo que sentimos no es algo para ocultar de nosotros mismos. Puede ser un secreto hacia afuera, si hace falta, pero aquí... Apretó la mano de Alejandro con fuerza. Aquí ya no hay nada que esconder. Alejandro cerró los ojos, dejando que esas palabras lo envolvieran. Había pasado tanto tiempo reprimiendo lo que sentía, ignorando las señales, convenciéndose de que era mejor callar, que ahora se sentía liberado, como si el beso hubiera derrumbado todas las murallas. Se quedaron allí, hablando en voz baja, riendo de vez en cuando, mirándose con esa mezcla de timidez y complicidad que solo nace al cruzar un umbral sin regreso. El tiempo parecía fluir distinto, y aunque sabían que la vida les pondría pruebas, también tenían la certeza de que nada podría borrar lo que habían descubierto esa tarde de verano. Antes de marcharse, Marcos se levantó despacio, pero no soltó la mano de Alejandro hasta el último instante. Lo miró con una intensidad que le arrancó un nuevo temblor en el pecho, y con una sonrisa breve pero llena de promesas, dijo: «Esto apenas empieza». Alejandro lo observó alejarse, con el corazón latiendo desbocado y la piel aún vibrando por cada roce. Y mientras la noche avanzaba, supo con una claridad que lo estremecía que esa tarde quedaría marcada para siempre en su memoria. Porque lo que había comenzado bajo el sol, entre silencios, miradas prolongadas y un beso que rompió todas las fronteras, ya era irreversible. El inicio de una historia escrita en la piel, en los latidos, en el secreto compartido de dos hombres que por fin se habían atrevido a encontrarse de verdad.